Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con el primer tema de nuestro temario y es el referente a la relación jurídica tributaria. ¿Qué es la relación jurídica tributaria? Es la situación, es el esquema en donde se ubican dos personas, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que van a ubicarse como consecuencia de una legislación de marco tributario que establecen derechos y obligaciones. De tal suerte que se van a ubicar dos sujetos, el sujeto activo, que siempre va a ser el Estado, en los diferentes niveles, federal, estatal o municipal, siempre va a ser el sujeto activo, quien tiene derecho a recuperar una contribución o un aprovechamiento o un derecho por el servicio o un producto o un impuesto, una contribución. Y el sujeto pasivo, ¿quién va a ser? Va a ser aquella persona física o moral que esté obligada a pagar esa contribución en la medida en que se ubique en el supuesto reglamentado o establecido en la ley. De tal suerte que el sujeto activo puede ser una persona física, en términos de la legislación federal civil, en los términos del artículo 22, va a ser cualquier persona, ente biológico, que es susceptible de tener derechos y obligaciones. De ahí deriva un tema que es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. No quiere decir que una persona que sea menor de edad no esté obligada al pago de una contribución. Aunque tenga capacidad de goce pero no de ejercicio, si es un ente biológico y es susceptible de derechos y obligaciones y es tenedor de un bien inmueble que le fue donado, bueno, entonces está obligado al pago de impuesto predial, por ejemplo. Ese es un sujeto pasivo que se ubicó en una situación contributiva. También están como sujetos pasivos las personas morales. Las personas morales están establecidas en el artículo 25 del Código Civil. Y se señala que entre otras son personas morales la federación, los estados, los municipios, las asociaciones y sociedades de carácter civil o personas constituidas por personas físicas y morales que tienen una representación, una personalidad jurídica reconocida. Aquí hay una teoría que a mí me gusta señalar, que es la teoría de la ficción. ¿Qué es la teoría de la ficción para cuando se refiere a personas morales? Las personas morales son aquellos entes jurídicos existentes, reales e inmateriales, que pueden ejercer derechos y tener obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que son entes reales, ¿por qué? Porque existen al igual que el Estado. El Estado o la persona moral no la podemos ver, pesar, medir o tocar. Son entes reales, pero inexistentes. No los podemos ver, pesar, medir o tocar. Es como el amor. El amor no se puede ver, pesar, medir o tocar y sabemos que existe, y más cuando duele, ¿no? Ahí sabemos que existe. El Estado sabemos que existe. ¿Por qué? Porque nos impone contribuciones y nos impone obligaciones. Entonces es un ente real, existe, pero no lo podemos ver, pesar, medir o tocar. Así pues, los sujetos pasivos pueden ser personas físicas, que son entes biológicos, que son susceptibles y tener capacidad de goce y o ejercicio y estar sujetos a una obligación. Pero también son sujetos pasivos aquellas personas morales, sean sociedades, sean empresas, sean cualquier tipo de sociedad al amparo de las legislaciones aplicables, y que aunque no existan en vida, en persona, sabemos que existen. ¿Por qué? Porque se puede celebrar contratos a través de sus representantes legales, pueden vender, pueden comprar, pueden estar sujetos a obligaciones, pero también tener derechos. ¿Derechos a qué? A tener una defensa, derechos a obtener un permiso, a muchas situaciones. Es pues que la relación jurídica tributaria va a regular, como consecuencia de las normas tributarias, la situación de dos entes, sujeto pasivo y sujeto activo. ¿A través de qué? A través de un vínculo. Ese vínculo es aquel que se da cuando el sujeto pasivo se encuadra en una situación normada por la legislación tributaria, derivado del objeto. ¿El objeto cuál es? La norma que establece una obligación para que el sujeto pasivo tenga que cumplir la obligación, o que el sujeto activo deba tolerar, mantener, permitir o
regular una situación. No es muy complicado, tenemos dos sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, el vínculo y el objeto del impuesto. En la medida en que nosotros ubiquemos estos 4 elementos en la relación jurídica tributaria, vamos a ir de la mano con los elementos esenciales de las contribuciones. Los elementos esenciales de las contribuciones son siempre sujetos, que sabemos ya hoy que son sujeto activo y sujeto pasivo, el objeto del impuesto, la base, la tasa y la tarifa. Estos elementos, si hay adolescencia de ellos, en teoría el impuesto no puede existir. Hace muchos años, y yo he sostenido un gran déficit en la ley del impuesto sobre la renta, de IVA, en el tema de exportación. El artículo 1 de la ley de IVA señala que están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Y establece que la exportación está sujeta a tasa cero en el artículo 20 y tantos, 29. Pero el artículo 1 que establece quiénes son sujetos de la ley nunca señala como un acto gravado a la exportación. Si bien es cierto que la exportación está sujeta a tasa cero con la intención de obtener un beneficio y una devolución del pago de la contribución por exportación y fomentar la economía nacional, también lo es que es una norma imperfecta, porque al no estar en el artículo 1 establecido como un objeto del impuesto, sujeto al pago de impuesto, la actividad de exportación adolecería de tener el objeto del impuesto. Sin embargo, está el capítulo de exportación, se regula la norma de exportación y se le da un beneficio. ¿Quién lo va a impugnar? Nadie. ¿Por qué? Porque da un beneficio de la devolución. Sin embargo, es el claro ejemplo de una norma imperfecta que no reúne los elementos esenciales de una contribución. Ahora bien, hay dos formas de tener el conocimiento de las obligaciones. Hay obligaciones formales y materiales o de pago. ¿Cuál es la obligación formal en la materia fiscal federal? En la materia fiscal federal tenemos que tener que la obligación formal es la presentación de un aviso, de una declaración, de un informe, pero todo ello de manera formal. El hecho de presentar vía hoy electrónica una declaración, un aviso o acudir a una oficina de servicio al contribuyente para obtener una firma electrónica o cualquier otra situación es una obligación de carácter formal, no reviste una obligación material o de pago. ¿En dónde se convierte una obligación material o de pago? Cuando en la declaración se determina una cantidad a pagar y en ella hay que enterar al fisco federal el impuesto autodeterminado conforme a la legislación aplicable de una cantidad económica diferente de cero. ¿Qué pasa cuando hay una cantidad económica diferente de cero y que hay que entregarle al Estado? Bueno, pues esa cantidad económica diferente al Estado se convierte en una obligación material y o de pago. Entonces, en una obligación puede concurrir la obligación formal y la material o de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que es diferente la obligación formal, presentar un aviso, presentar una declaración, la cual puede ser en ceros, que el cero también es un número, o con cantidad, que sería la conjunción de una obligación material o de pago. Es pues que derivado de una relación jurídica tributaria donde hay sujeto activo, el Estado, y un sujeto pasivo, el contribuyente, que se ubica en el hecho, a manera de ejemplo, de enajenar un bien, y hablando en materia de IVA, se obliga por el acto o actividad de enajenar un bien a trasladar el impuesto al valor agregado. Claro, hay las excepciones y están las exenciones, que también es otro tema. No se sabe distinguir lo que es exención o excepción de pago o no obligación de pago. Son cosas muy diferentes y que los legisladores y los autores siempre confunden. En este caso, la obligación de enajenar, la actividad de enajenar, es un acto grabado por la ley de IVA en su artículo 1. Luego, entonces, el sujeto pasivo se ubicó en la relación jurídica tributaria a tener que trasladar un impuesto al valor agregado en los términos del artículo 32 de la propia norma, en base
a la tasa general, si estamos en un territorio interno o en zona fronteriza, una tasa preferencial sobre el valor de la mercadería, y ese impuesto se debe de trasladar. Entonces, ahí hay una obligación formal, el traslado, ahí hay una obligación formal, la presentación de la declaración, pero también hay una obligación, en su caso, a partir del mes siguiente, de enterar la cantidad que resulte, que ya veremos más adelante en las formas de determinación de las contribuciones, el impuesto a cargo que se genere. Este impuesto a cargo que se genere va a ser una obligación material o de pago. ¿Qué pasa cuando uno cumple con la obligación formal y no cumple con la obligación material o de pago? Bueno, pues los sistemas del Servicio de Administración Tributaria en algún momento, y dadas las cantidades, puede cruzar la información y determinar que hay una omisión en la obligación material, y entonces requerir al contribuyente con esa obligación material o de pago, con su actualización, con sus recargos y en su caso ya con sus sanciones. Recuerden que el cumplimiento de las formas espontáneas, de las obligaciones en forma espontánea, no obstante que sea extemporánea la obligación, no conlleva el pago de una multa. Una multa siempre se va a generar en aquellos casos cuando haya un requerimiento de autoridad, haya un ejercicio de facultades de comprobación para requerir el pago de esa contribución adeudada. Los impuestos en territorio nacional son autodeterminables. Ya veremos a lo largo de las diferentes cápsulas que tenemos diferentes tipos de impuestos. Básicamente son dos conceptos: el impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta o productos del capital, y los impuestos indirectos, que gravan actos o actividades. El primero grava la riqueza, la fuente de riqueza, la fuente de ingreso en territorio nacional o de residentes en el extranjero con actividad económica en México. Eso va a gravar el impuesto sobre la renta, la riqueza, el ingreso, y a diferencia del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado grava actos o actividades, entre los cuales se establece la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes inmuebles y la importación de bienes o servicios. Como pueden observar, y yo les comentaba, no está dentro del objeto la exportación de bienes. Una cosa es la entrada, se grava con impuesto al valor agregado la importación de bienes, es un acto o actividad, y no así la exportación de bienes. Por lo tanto, no tendría por qué señalarse en el artículo correlativo a exportación en Ley de Valor Agregado que la exportación está gravada a tasa cero. Si le pusieran un número, si el legislador caprichosamente hoy le pone un centavo o un %, pues cualquiera lo puede alegar y ser inconstitucional la norma y echarla abajo. ¿Por qué? Porque no se estableció con un elemento esencial de la contribución, no es un objeto y está mal legislado. Sabemos que es por el hecho de beneficiar las exportaciones y nadie va a impugnar eso. Entonces, bien, en nuestra relación jurídica tributaria tenemos, reiteramos, sujetos activos, activo y pasivo, y pueden ser activos concurrentes. La federación, y con acuerdos de coordinación fiscal, la federación y los estados se convierten en sujetos activos, y los pasivos, personas físicas y morales, sujetos a. También el estado puede ser en algún momento sujeto pasivo en la relación jurídica tributaria. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando el estado realiza actividades de orden privado o que no son de orden público, que es su función. Cuando hay una disposición en el título tercero de la Ley de Impuestos sobre la Renta que señala que cuando exceden de un 5% sus ingresos por actividades que no son relacionadas con la parte pública, deberán de pagar impuesto. O cuando vendan bienes. ¿Por qué? Pues porque esos bienes, y siempre que excedan de ese porcentaje, no es la función del Estado. El Estado está para administrar y prestar servicio público y administrar. No está para ser empresario. Entonces, el Estado puede en algún momento convertirse en sujeto pasivo y también pagar impuestos. Ahora, es sujeto pasivo derivado y por responsabilidad solidaria en aquellos casos de que efectúe pagos a trabajadores. Ahí se convierte en un sujeto pasivo derivado. ¿Por qué? Porque es responsable solidario en términos del artículo 26 de la retención y entero de contribuciones, más no que él las esté generando
por hecho propio, sino por un trabajador que tiene, está obligado a retener y enterar. Entonces, en ese momento es un sujeto pasivo, derivado, y se lo está pagando a él mismo, a Estado, ¿no? Nada más que al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda, a las arcas de la Federación, lo que le retuvo a un tercero.